El secuestro de Mauricio Macri, del encierro en un ataúd a una millonaria liberación. El 24 de agosto de 1991 fue raptado de la puerta de su departamento. Tras 12 días cautivo y un pago de $100 millones, fue dejado en libertad. La vida de Mauricio Macri cambió aquella noche. Fue secuestrado por un grupo de personas que lo tuvo 12 días cautivo en el sótano de un taller en la avenida Garay y Chiclana. Tras el pago de $100 millones, fue liberado en el Bajo Flores. Fue toda una pesadilla. Algo en mí cambió para siempre. Recuerdo el propio Macri tiempo después. En aquel entonces Mauricio Macri tenía 32 años y no era ni el presidente de Boca ni de Argentina, sino que era conocido como el hijo del poderoso empresario Franco Macri y como el vicepresidente de la sociedad Macri. Esa noche, tras estacionar su Peugeot 505 cerca de su domicilio en Tagle 284, fue sorprendido por 4 hombres, quienes desde un primer momento dejaron en claro que no se trataba de un simple robo. Lo golpearon, desvistieron, maniataron con un alambre y cinta adhesiva, encapucharon y obligaron a meterse en el ataúd donde, según el mismo relato, luego no podría ni respirar. Los delincuentes se habían organizado en 3 vehículos, un Fiat 600 con el comisario Ahmed Camillo al volante y el sargento de la Federal Ballarí, el pelado Juan Carlos, de copiloto. Un Ford Falcon de color gris plomo conducido por el ex carapintada Ferrer Héctor y una combi Volkswagen donde estaba Macri dentro del ataúd. Los secuestradores fueron los integrantes de una banda llamada Banda de los Comisarios, policías que se conocieron en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal en los años 70, de donde se nutrían habitualmente varios grupos de tareas de la dictadura. Tras alrededor de media hora sobre la combi, la banda de secuestradores llevó a Macri al sótano de un taller en la avenida Garay 2882, donde lo esperaba una habitación de 3x3 metros apodada La Caja. Entre el miedo y la incertidumbre hasta tuvo que ser medicado con antibióticos. El propio Macri relató todo lo que le tocó sufrir en esos días de encierro. Siempre vendado, me sacaron del ataúd y me llevaron caminando por la casa. Luego abrieron una puerta y me arrojaron sobre una cama. Allí me colocaron unas cadenas de los tobillos que estaba unida a otra sujeta al suelo, contó. Viejo, he sido secuestrado, no te preocupes, estoy manos de profesionales. Vos seguí las instrucciones y no vamos a tener problemas. Decir a la señora de la casa que no cuenta a nadie, a nadie. Papá, es importante mantener máxima reserva. No hables con nadie por mi propia seguridad. Fue lo primero que escuchó el patriarca desde su casa en Barrio Parque. Los captores ya habían llamado, pero había atendido su pareja de entonces, Evangelina Bomparola. Rogó a los gritos que volvieran a llamar en 10 minutos, que Franco atendería sí o sí, que por favor repitiera el llamado. De esa comunicación, sabía ella y sabían ellos, dependía la supervivencia del primogénito. Mientras tanto, la banda de secuestradores negociaba el pago del rescate con su padre, Franco Macri. No dejó que nadie más intercediera en la negociación. Con los captores de su hijo, pagó $100 millones. El 5 de septiembre, finalmente, el calvario terminaría. Cerca de las 22 horas, los secuestradores trasladaron a Macri de la caja al baúl de otro auto y manejaron por alrededor de 1 hora. Hubo primero más miedo ante una posible ejecución, pero luego alivio. Macri fue liberado en el Bajo Flores.
cerca de la autopista Riccieri y de Geppiani. Allí los secuestradores lo dejaron salir del auto con una venda en los ojos y las manos atadas. Tras su partida, el empresario pudo liberarse y logró tomar un taxi hasta su oficina personal, ubicada en Florida y Paraguay. Desde allí llamó a su familia para que lo vayan a buscar. En la versión del taxi, Macri le indicó al conductor que fuera a Eduardo Costa y Ortiz del Ocampo, pero cuando se dio cuenta de que la casa estaba llena de periodistas, recalculó y bajó en Florida y Paraguay. En la versión del colectivo, brindada ya como expresidente de la Nación, recordó bajarse cerca de allí, en Marcelo de Alvear y Florida. En ambas versiones recordó haber llamado a uno de sus hermanos para que lo fueran a buscar. En la actualidad, ninguno de los 8 condenados por el secuestro está preso. La banda cobró $100 millones en efectivo. Uno de los que llevó el dinero está hasta un baldío de la isla Maciel. Fue el amigo de Macri, Nicolás Caputo, pero solo se recuperaron 2. El crimen de Matías Berardi, el caso que conmocionó al país. Fue secuestrado en 2010 cuando volvía de una fiesta de egresados. Pudo escapar, se cruzó con al menos 3 personas, pero nadie lo ayudó y lo recapturaron. La noche del 27 de septiembre de 2010, Matías Berardi salió a divertirse. Fue una fiesta de egresados en el boliche Pacha de Costanera Norte en la ciudad de Buenos Aires. A las 5:45 del día 28, Matías se despidió de sus amigos y bajó de la combi en el cruce de la Ruta 26 y la Panamericana, en la localidad bonaerense del Ingeniero Matchwich. Por delante tenía un viaje de 5 minutos en remis hasta su casa. En ese momento, 3 integrantes de un clan familiar, un matrimonio, sus hijas, cuñados y allegados, lo vieron y decidieron capturarlo. Lo trasladaron a un barrio de Benavides, al norte de la provincia, y lo encerraron en un taller de herrería. El galpón pertenecía a Richard Fabián Souto, quien además de ser el líder de la banda, trabajaba como herrero. El lugar de cautiverio estaba a unos metros de la casa familiar de Souto, una vivienda de clase media rodeada de un parque con juegos para chicos. El teléfono sonó pasadas las 6. María Inés no había dormido de corrido. Lo había estado esperando entre sueños ligeros y sobresaltos. Matías solía volver a las 5 y cuando el reloj pasaba de esa hora, la inquietud empezaba a ocuparle el cuerpo. La llamada llegó desde el celular de su hijo. Una voz masculina anunció el secuestro. De fondo escuchó los gritos. «¡Mamá, mamá!». Era una época de secuestros virtuales, una modalidad en la que los delincuentes pretendían obtener plata mediante un engaño telefónico, fingiendo que tenían a un familiar secuestrado. Pero María Inés no dudó, la amenaza era real, era la voz de su hijo, lo tenían. Después de 8 llamados extorsivos y un poco más de 24 horas, el cuerpo del adolescente apareció en Campana. Lo habían asesinado de un balazo. La historia pudo haber terminado de otra forma. Es que cuando llegaba unas 14 horas secuestrado, Matías logró escapar. Saltó una reja de más de 2 metros, descalzo y un poco desorientado por los golpes. Corrió casi 1,5 cuadras pidiendo ayuda. Se cruzó con al menos 3 personas, pero nadie le dio refugio y lo recapturaron. Por el caso fueron condenadas 10 personas, 5 de ellas a prisión perpetua. Todas pertenecían a un mismo clan familiar y también los unió el silencio. Nadie declaró. ¿Por qué mataron a un chiquito de 16 años? Lo golpearon, lo trasladaron 70 kilómetros, él llorando pidiendo que no lo maten, y ahí lo fusilaron. Esa imagen y la frialdad con la que actuaron no lo podemos entender, decía la madre de la víctima al cumplirse el 10º aniversario del crimen de su hijo.
Su pregunta todavía no tiene respuesta. Matías era el mayor de 4 hermanos y cursaba el 5º año del secundario, en el colegio Saint George de Escobar. Era alegre, solidario, humilde, muy sensible ante las injusticias, declaró su madre, tras lo cual recordó que le gustaba mucho el deporte, jugaba al rugby, pero quería ser médico deportólogo. Si hay una palabra para describirlo, es amor. Él era puro amor, tocaba el corazón de todo el que lo conocía, agregó. Hay una parte de mí que quedó detenida en el tiempo, apuntó María Inés de Barío, madre de Matías. Hoy, agradecida por el trabajo que hicieron abogados, jueces y fiscales, y por la valentía de los testigos que se animaron a declarar, sostiene. Estos años han sido dificilísimos, para nosotros en todo sentido. No podemos imaginar qué hubiera pasado si a eso se sumara que estas personas estuvieran libres. Se sumaría más dolor al dolor. El día que nos despedimos estaba feliz por poder salir, evocó después Inés sobre aquella trágica noche de primavera. La habían invitado a una fiesta de egresados, pero también era el cumpleaños de uno de sus amigos. Y aunque al otro día tenía que madrugar para ir al colegio, no quería fallarle. Tenía tantas ganas que nos convenció, señaló su mamá y se lamentó. Lo dejamos ir, y después el horror. Matías emprendió la vuelta a su casa debajo de una combi en Panamericana y Ruta 26, y fue entonces cuando se cruzó con una banda integrada por un matrimonio, las hijas, cuñados y algunos amigos, que lo eligió por su ropa cheta, y se lo llevó cautivo hasta Tigre, donde vivía el líder del grupo, un herrero de nacionalidad uruguaya llamado Richard Fabián Souto. Poco después, los padres de Matías recibieron el primer llamado de 8 que le harían los secuestradores, en los que les exigía una suma de 30.000 pesos a cambio de liberar sano y salvo a su hijo. Oí su voz por última vez, gritaba, «¡Mamá, mamá!», y no lo pude ayudar, nadie pudo. En otra entrevista brindada a los medios tiempo atrás, expresaba con dolor y bronca. Él tuvo la fuerza para escaparse, y esa imagen nos mata. Se quiso subir a un remis y el chofer se asustó. En el barrio no lo ayudaron porque salieron las mujeres gritando que era un ladrón. La policía pasó por el lugar, hizo luces y se fue. La historia podría haber sido otra, pero Matías no recibió ayuda y la banda que lo habría salido a buscar en un auto lo recapturó y lo llevó hasta un basural ubicado en un costado de la Ruta 6, cerca del cruce con la Panamericana, en Campana. Allí lo ejecutaron a sangre fría. Hubiera sido más fácil para ellos dejarlo. Teníamos decidido pagar. No logramos entenderlo, decían ante las cámaras los familiares, en un mar de lágrimas. Tenían decidido pagar, pero los secuestradores ya no volvieron a contactarlos, y al día siguiente el cuerpo de la víctima fue encontrado en un camino de tierra con un tiro de una pistola 11-25, que ingresó por el omóplato derecho y le ocasionó la muerte. Las condenas y un nuevo juicio. En abril de 2013, el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín, integrado por Lidia Soto, Germán Castelli y Elvio Soler, condenó a prisión perpetua al herrero Richard Souto, a su cuñado Néstor Maidana, Damián Sac, Gabriel Figueroa y Gonzalo Hermán Álvarez, por el crimen de Matías. En tanto, sentenciaron a la pena de 24 años de cárcel a Ana Moyano, esposa del herrero, y Jennifer Souto fue condenada a 17 años de prisión. Además, Celeste Moyano, Federico Esteban Maidana y Elías Manuel Vivas
fueron condenados a 19, 21 y 18 años de cárcel respectivamente. Solo uno de los 11 imputados fue absuelto, una menor de 16 años e hija del dueño de la herrería, donde la víctima estuvo cautiva. Hasta acá el video, gracias por acompañarnos, suscríbanse, denle un like. Compartan y comenten qué otros casos quieren que hagamos.